Nosotros, para darle los buenos días, la bienvenida a María Elena Azoat, psicóloga clínica, para que sigamos tocando esos buenos temas que desde la psicología tienen un gran impacto. Y ella lo hace parecer tan fácil, o por lo menos nos da una fórmula que podamos entrarle a esos temas que pudieran ser muy difíciles nosotros solitos. María Elena, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias, buenos días. Todo bien, Buenos días. gracias. Qué bueno, qué bueno. Buenos días. María Elena, y así como dice Rey, nos traes un tema como siempre muy interesante y que tú logras desmenuzar para que nuestros amigos Camino al Sol oyentes puedan entenderlo y puedan sobre todo practicarlo, integrarlo y practicarlo un poquito en casa. Y hoy conversaremos sobre la gestión de las emociones antes, durante y después del confinamiento. Lo del después está por verse todavía, porque ya ayer nos dijeron que esto va a durar como 2 años más. Pero bueno, bienvenida otra vez acá. Muchas gracias. Bueno, justo antes de entrar aquí al Zoom, me llegó esta idea, a ver qué les parece. El confinamiento ha sido la oportunidad de sacar todo lo sucio de nuestra persona. Es decir, es como cuando uno arregla un closet, que saca cosas, una las bota, una las regala, uno vuelve y las guarda, hay recuerdos que se quedan. Y pienso que el confinamiento, como ha sido un freno fuerte, ofrece la oportunidad de rescatar dentro de nosotros mismos las cosas positivas y las no tan positivas. Y por eso hoy traigo el tema de la gestión de las emociones en este proceso de la pandemia. Porque fíjense, tengo idea por el trabajo privado que hago, de que ha habido un aumento, pero esto no lo he comprobado. Vamos a ver si podemos hacer una investigación exploratoria, que ha habido aumento de violencia en las familias y en los hogares. Sí. Y ese aumento de violencia tiene que ver con que hemos estado 24/7 juntos todo el tiempo, con muchas pérdidas y con mucha presión. Entonces, hoy yo quisiera reflexionar sobre las emociones presentes desde antes de la pandemia. No es que ahora llegaron a mi vida, están desde antes, pero yo como que las mareaba, paseaba, hablaba, montaba bicicleta, peleaba, en fin. Durante, porque se han exacerbado, y cómo podemos después, aunque sea 2 años después, poder ir gestionándolas mejor. Y para esto yo quisiera hacer una diferencia entre qué es una emoción y qué es un sentimiento. Y ahí les pregunto a ustedes, vamos a hacer esto interactivo. ¿Qué es para ustedes una emoción y cuál es la diferencia entre la emoción y el sentimiento? Bueno, yo diría que la emoción es algo que te embarga de manera temporal y quizás el sentimiento es un poquito más permanente. Bueno, ambas pueden ser negativas y positivas, emociones y sentimientos positivos y negativos. Tal vez la duración es lo que yo vería como que los diferencia un poquito, que la emoción se queda en la superficialidad de un momento, y el sentimiento tal vez puedo integrarlo un poquito más o afectarme más. Muy bien, tiene usted un 100 por esa respuesta. Miren, yo voy a hacer unas diferencias importantes, porque cuando generalmente uno le pregunta a las personas qué siente, hablan miedo, rabia, pero no registran la emoción que está abajo de eso. ¿Qué es una emoción? Efectivamente, la emoción es de muy corta duración. El sentimiento es de más larga duración. Pero la emoción son reacciones innatas, espontáneas. Siento algo en el cuerpo. ¿Sí? Me dan ganas de salir huyendo, se me acelera el corazón, me sudan las manos. Eso es una emoción, que muchas veces es observable. ¿Sí? Puedo verle la cara al sujeto, puedo verle los hombros, la tensión. Hay una emoción
que me impulsa a la acción. Es una cosa hormonal, es una cuestión psicofísica que me lleva a hacer una acción. Eso es la emoción y pertenece al cuerpo. Es decir, si yo hablo de emoción, tengo que registrar dónde la siento. ¿Sí? Por eso a veces uno dice, ok, tengo miedo, ¿dónde lo sientes? En la pierna. Estoy enojado, ¿dónde lo sientes? Tensión en los hombros. Porque antes de ponerle nombre al sentimiento, hay que descubrir la emoción. Y en esto nosotros nos falta mucho trabajo. Porque generalmente hablamos del sentir sin conectarlo con lo que nuestro cuerpo dice. ¿Qué es un sentimiento? El sentimiento es la interpretación de la emoción en base a experiencias anteriores. Y ahí yo empiezo a meter cabeza. Tiene más larga duración, como bien decía Cintia, y no es observable. Uno está ahí dándole vuelta y vuelta, pero no se observa el sentimiento. A diferencia de la emoción que nos impulsa a la acción, el sentimiento lo que hace es el resultado de la acción. Ahí voy. Okay. Salgo a la calle, me ladra un perro y me asusto, ¿verdad? Se me acelera el corazón. Esto me hace salir huyendo de ahí. Esa es una emoción. Y el sentimiento es, ¿pero cómo es posible que me haya dado miedo ese perro que estaba trancado? Ya es la interpretación de cómo me siento. Ya. ¿Ok? La otra cosa es que es un proceso de la mente, no es un proceso del cuerpo. Por eso es que cuando un niño tiene una emoción, en el momento que los adultos le ponemos lenguaje, le estamos ayudando a descubrir su sentimiento. El problema es que a veces el adulto ponemos el lenguaje que no es. Como así. Un niño que llora porque se siente triste y un adulto que le dice, no, no debes estar triste porque tú tienes todo lo que otros niños no tienen. Sí. Niego la emoción. El niño aprende a esconder su tristeza, no a no sentirla. Entonces, por eso es que el lenguaje es tan importante para descubrir el sentimiento. Bueno, y toda esta teoría que María Elena está diciendo y el confinamiento, ¿dónde quedó? ¿Sí? No, quedó no, es la base para entender lo que viene. La base para entender. Yo voy a hablar fundamentalmente de 5 emociones primarias. 3 de las cuales yo creo, ustedes me dirán si es así, son las más presentes en el confinamiento. Antes estaban presentes, pero como no había coronavirus, no estaba muy en contacto. Pero ahora que paré y que tengo que limpiar el closet, tengo que limpiar mi interior, aparecen fundamentalmente 5 emociones, de las cuales yo creo que hay 2 o 3 muy importantes en este proceso. Primera, no por orden de importancia, el miedo. Miedo a infectarme, miedo a tener coronavirus, miedo a morirme, miedo por mis familiares, miedo. Segunda, el afecto, una emoción de vinculación con el otro, que es una emoción positiva. Tercera emoción, la tristeza. Sí, estoy triste porque no puedo salir, porque me siento de tal o cual manera, porque mi familia está enferma. Cuarta, enojo. ¿Sí? Y quinta, alegría. Yo pienso que el confinamiento, y pueden no estar de acuerdo, nos puso en contacto con el miedo y el enojo. Sí. No tanto en contacto con la alegría, ni un poco menos con el afecto, y con la tristeza todavía menos. Entonces, 5, miedo y enojo, que es lo que yo creo que se puso en contacto fuertemente con el confinamiento, y alegría y afecto
es lo que hay que buscar. La tristeza, en lugar de ser un problema, es una gran oportunidad. ¿Para qué la tristeza es una gran oportunidad? Para frenar, para reflexionar, para introspección y tratar de entender qué es lo que está pasando. Sí. Pero es lo que menos contactamos muchas veces en el confinamiento. Ujú. Estamos en el constante hacer. Dicho esta, va bien, va claro. Sí, Sí, muy sí, bien. sí. Sí, ok. Dichas estas 5 emociones, yo quisiera hacer énfasis en para qué nos sirven. Como emoción y Ujú. como sentimiento. El miedo como emoción nos pone alertas, ¿verdad? Si hay que salir huyendo, uno sale huyendo. Si hay que prepararse para la lucha, uno se prepara para la lucha, pero es una reacción de supervivencia que viene del cerebro de los mamíferos Mario. y que Ujú. viene de... ¿Sí? Ahí hay una reacción de supervivencia. Pero si ese miedo me lo produce algo imaginario, que no es real, también voy a querer salir huyendo. Claro. En época de confinamiento, el miedo al contagio todavía existe, ya en menos, digamos, menos intenso, pero el miedo a adquirir el virus. Entonces empieza a decir, y entonces si me tienen que llevar al hospital y no hay camas en terapia, y ahora ya hay cambios, pero entonces camas, pero ahora intuban, pero que no hay medicamento, pero que... Me empiezo a montar en un miedo imaginario y mi tendencia va a ser a huir. ¿Sí? A huir y a salir corriendo de una cosa que está en mi cabeza. Porque una cosa es protegerme por precaución, y otra cosa es salir huyendo por miedo. Exacto. Entonces Puede me ser. puedo aislar, no puedo no querer tocar a nadie, para allá, la distancia, la mascarilla, el gel, todo este tipo de cosas en un extremo. Versus el otro, que es lo que pasó en este hotel, en este fin de semana, ¿verdad? Ujú. Dale para allá, vamos a Exactamente. juntarnos, no va a pasar, ¿sí? Pero ahí el miedo tiene una base real, pero yo puedo alimentarla con mi cabeza y con mi imaginario. Cuando mi emoción fundamental es el miedo, lo que pasa es que me cuesta mucho trabajo protegerme. No aprendí a protegerme. No tuve probablemente en la infancia suficiente protección de mi familia. Y no sé protegerme a mí misma. Ujú. ¿Sí? Había por ahí un anuncio de unos niños que empezaban la escuela y la mamá le gritaba, ponte la mascarilla, haz esto, haz lo otro, tratando de que el Ujú. niño se protegiera. Pero eso no se adquiere a tan temprana edad. Si tengo trabajo o me cuesta trabajo protegerme, mi sentimiento fundamental es el miedo. Sí. Y De hecho, a propósito de eso, me gustaría, eh, María Elena, hablar sobre la, esa manera de comportarnos en masa, por paquete. Porque total, lo que sucedió en el fin de semana, todo el mundo estaba en loca caravana. Y si en mi familia la actitud que tiene el conjunto de la familia es de no cuidarnos, de total, eso todo es teoría de conspiración, ¿qué posición asumo yo? O si la emoción que hay y el pensamiento del colectivo es, no, hay que cuidarnos, tenemos que estar en aislamiento total, nadie puede salir de la casa, solamente sale uno y debe llevar todo el protocolo. ¿Qué tanto impacto tiene ese comportamiento del colectivo en lo que yo estoy experimentando en lo individual? mucho, Raúl, mucho, porque fíjate que el mundo está tan globalizado y justamente este documental que hay sobre las redes sociales en Netflix Ujú. habla de que de acuerdo al tema que tú buscas en las redes,
es el tema que te va a parecer priorizado la próxima ocasión. Entonces, si yo provengo de una familia hipercuidada, empiezo a investigar sobre cómo cuidarse del coronavirus y empieza a llegarme toda la información en ese sentido. Y digo, ustedes ven, hay que cuidarse. Al revés, si busco con la teoría de la conspiración, se retroalimenta esto y la gente no lo escucha. Y por eso dicen con mucha claridad que el problema es que se extreman las posiciones y uno no logra tomar su posición propia. Entonces el colectivo tiene muchísima influencia en la manera en cómo se comporta la familia y los individuos dentro de la familia. Recuerden que si yo actúo contra la norma explícita o implícita de mi familia, siento que no pertenezco y que estoy traicionando. Exactamente. ¿Sí? Aunque por dentro yo diga, que están locos, pero ¿cómo es posible? Pero, ¿sí? Y ahí ya hablamos de una mala conciencia que hablábamos en algún programa. La mala conciencia es la oportunidad de empezar a extender las alas sintiendo culpa por traicionar a la familia. Pero bueno. Y el otro gran tema es el enojo. El enojo que me da la situación en la que estoy. El enojo que tengo que pagar las escuelas y además tengo que yo estar atrás de los muchachos cuando son chiquitos, ¿verdad? El enojo que me implica no poder hacer muchas de las cosas que yo hacía anteriormente. Y el enojo, ¿qué hace el enojo con la supervivencia? ¿Sí? El enojo aparece cuando tengo que defenderme del entorno y tengo que poner límites. ¿Ok? Y está claro, en este caso, que es así. Pero me cuesta trabajo poner límites, así como el miedo me cuesta trabajo a protegerme. El enojo me cuesta trabajo a poner límites. Las familias que se enojan más son aquellas familias que ponen menos límites. Y en esa misma línea, María Elena, la culpa. Si alguien se contamina por mí, entonces luego viene un desenlace fatal. Ese manejo de la culpa, ¿dónde entra? La culpa no es una emoción, es un sentimiento y es producto de las experiencias pasadas y de la percepción. O sea, yo salí, contaminé a mi mamá y mamá murió. ¿Ok? Yo tengo una culpa muy grande porque yo no debía haber hecho eso. Entonces, ¿con qué tengo que trabajar? Tengo que abrir toda esa culpa que seguramente no solo tiene que ver con que contagié a mi mamá, sino con cosas anteriores que no he visto. Porque por alguna razón uno actúa y repite el mismo pasado patrón de manera inconsciente. ¿Sí? Si yo soy culpable de que mi hermano se cayó y se abrió la cabeza, y si soy culpable de un choque, y si soy culpable de que me quemé en la escuela, y si soy culpable, bueno, una más. Se repite y se repite, porque mi rol en la familia es ser el culpable. Y yo, como ese es el rol implícito, lo cumplo al pie de la letra. Inconscientemente. Sí. María Elena Suat, este es un tema sumamente interesante. Las personas que quisieran tener una conversación extendida contigo sobre esto, ¿cómo ponerse en contacto? Sí, miren, yo hablando de las redes, he repensado mucho si abro páginas, no voy a abrir nada, voy a dar mi WhatsApp. Y ya. ¿Verdad? Las personas interesadas con muchísimo gusto. Mi WhatsApp es 809-868-0886. Y anuncio aquí que apenas hicimos una introducción del tema, que nos queda mucho. Y habrá entonces, el próximo programa será la parte 2. Buenísimo. De esto de la gestión de las emociones.
Gracias, María Elena, por abrir ese abreboca hoy, por abrir este tema, por Ok, quedarnos en casa con esta gracias a tarea, ustedes. identificar las emociones que estamos teniendo en casa y los sentimientos también para comenzar a trabajarlos. Totalmente. Un abrazo para ti, Exacto. buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias.